Sean bienvenidas y bienvenidos al Indecopi. El día de hoy, el Indecopi ha organizado, como parte de las actividades por el aniversario institucional, la tercera edición del ciclo de mesas redondas Jueves de Jurisprudencia en el Indecopi. El objetivo de estas mesas redondas es compartir con académicos, expertos, estudiantes universitarios y profesionales interesados en la materia el razonamiento jurídico utilizado en la resolución de controversias por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. El día de hoy veremos el tema la concertación del precio del pollo. Antes de iniciar esta actividad, permítanme saludar la presencia del señor Eber García Rodríguez, gerente general del Indecopi, del señor Paul Bournier, experto senior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como la presencia de las autoridades internacionales y funcionarios en competencia de América Latina, todos ellos participantes del taller internacional del Centro Regional de la OCDE para la Competencia que se viene desarrollando en nuestro país, así como a los funcionarios, expertos, académicos y público en general que hoy nos acompaña en este auditorio y virtualmente a través de nuestras plataformas. A continuación, presentaremos a los expositores que nos acompañarán el día de hoy. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Antonio Payet Tuxio, quien es abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en leyes por la Universidad de Harvard. Es socio fundador de Payet Rey Caudiveres Abogados e integrante del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Lima y miembro del directorio del Grupo Bolsa y Bolsa de Valores de Lima. Él integró el Consejo Directivo y fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi. Un aplauso para él, por favor. Asimismo, contamos con la distinguida presencia del señor Jorge Vega Castro, quien es magíster y candidato a doctor en Economía. Él es profesor de Economía en universidades del Perú y Estados Unidos y ha ocupado posiciones ejecutivas en instituciones públicas nacionales e internacionales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi y actualmente es profesor de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un fuerte aplauso para él también, por favor. Al mismo tiempo, a través de un video especialmente preparado, tendremos los aportes del doctor Alejandro Falla Jara, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en regulación por el London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Él fue secretario técnico en la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi. Actualmente es director de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, así como docente del curso de Derecho de la Libre Competencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente del curso Regulación y Libre Competencia en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y Universidad de Piura. Finalmente, tendremos la presencia del doctor José Mendoza Antesana, secretario técnico encargado de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi, quien estará a cargo de brindarnos unas conclusiones para la mesa redonda de hoy. Ahora sí, para dar inicio a la actividad académica, los dejamos con el doctor José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, quien estará a cargo de la moderación de esta mesa redonda. Le invitamos al podio y un gran aplauso para él, por favor. Gracias, muchas gracias. Antes que nada, quiero transmitirles el saludo institucional de la presidenta ejecutiva del Indecopi, doctora Karin Cáceres. Ella en este momento está volando a un evento que no ha podido postergar. Les manda un afectuoso abrazo. A ver, habíamos dicho cuando empezamos este ciclo de mesas redondas que el objetivo, y lo quiero repetir, es compartir con académicos, expertos, estudiantes, universitarios y profesionales el razonamiento jurídico utilizado en la resolución de controversias en los casos que llegan aquí en el Indecopi, ¿no? Entonces, como escuela, para el aniversario queríamos hacer algo especial, una edición especial, una edición aniversario. Y dijimos, bueno, hay que preguntarle a la gente que tiene muchos años en el Indecopi, a la gente que tiene mucha experiencia en cuanto a casos, ¿cuál es el caso más emblemático en la historia de todo el Indecopi?
y para nuestra sorpresa hubo unanimidad, y todo el mundo del caso del pollo, ¿no? Y nada, fue tan unánime que no dudamos en recurrir a quienes estuvieron en ese momento. Les quiero agradecer de manera muy especial su presencia hoy. Y también entendiendo lo particular que es el pollo en la historia del Perú, ¿no? Es un elemento que puede llegar a afectar en lo económico, en lo social. Alguien decía, sube el pollo, sube la gasolina, sube el huevo, sube la inflación, en lo económico. Y en lo social, la gente se ve muy afectada en sus bolsillos, ¿no? Así que ese es nuestro caso el día de hoy. Se trata de un acuerdo entre una gran cantidad de empresas que se pusieron de acuerdo justamente para fijar los precios del pollo, lo que afectó el costo de los alimentos básicos que consumen los peruanos. La Comisión de Libre Competencia, con fecha 15 de enero de 1997, determinó la responsabilidad de las empresas involucradas en la investigación por llevar a cabo prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de concentración de precios. Asimismo, el 19 de noviembre de 1997, la entonces Sala de Defensa de la Competencia confirmó en parte la decisión de la primera instancia y declaró que diversas empresas imputadas habían participado en la práctica colusoria investigada. Esta decisión, que fue finalmente validada por la Corte Suprema en diciembre del año 2010, es decir, 13 años después de la resolución del tribunal. Voy a explicar un poco la dinámica de la jornada de hoy. En primer lugar, el doctor Falla, quien está en España, él amablemente accedió a compartir con nosotros un video. Nos va a presentar el contexto del caso, un resumen del impacto que tuvo a nivel de los distintos actores que intervinieron en el mismo, los empresarios vinculados al rubro, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación apoyando a este grupo de empresas, la clase política, autoridades, etcétera. Luego, el doctor Payet compartirá un recorrido por los antecedentes históricos y normativas en el Perú relacionadas con el control de precios y la libre competencia. La transición hacia la liberación de precios en 1990, seguida por la creación de organismos como la Creación Nacional de Defensa de la Libre Competencia y el INDECOPI. Va a abordar también el caso específico de la concertación de precios en la industria avícola en 1995. En tercer lugar, el doctor Vega realizará un análisis del impacto económico de temas vinculados a la concertación del mercado, a la magnitud y los criterios de fijación de las multas, lo que dijo la Corte Suprema con respecto a estas multas y otros conceptos económicos importantes. Cada uno de ellos va a contar entre 20 y 25 minutos para su presentación. Y finalmente, el doctor Mendoza va a realizar las conclusiones abordando temas vinculados a la resolución de este caso. Sin más, voy a dejar con ustedes, vamos a compartir el video del doctor Alejandro Falla, quien amablemente, insisto, accedió a tener esta participación con nosotros. Por favor, adelante, adelante con el video. Mi nombre es Alejandro Falla. Quiero empezar esto agradeciendo la invitación que me han hecho para participar de este 31 aniversario de Indecopi. Felicitarlos no solo por el aniversario, sino por la iniciativa de celebrarlo recordando historias de casos que han forjado un poco el carácter de la institución, sobre todo en sus años iniciales, y que representan o representaron en su momento el trabajo, sangre, sudor y lágrimas de muchos funcionarios públicos. ¿De qué les voy a hablar? Es de algo que le gusta mucho a los peruanos. Los peruanos, si nos preguntan cuál es el plato de bandera nacional, muchos de pronto van a decir el ceviche, los anticuchos, mentiras. La verdad, el plato de bandera nacional es el pollo. ¿No? Comemos pollo de distintas formas. Probablemente comemos pollo 4 o 5 días y no comemos más porque simplemente el pollo se agota en la casa.
La historia que les voy a contar es del club del pollo, del club de las avícolas, de un acuerdo anticompetitivo que lamentablemente se gestó, se realizó por empresas avícolas, que fue detectado y sancionado por Indecopi. ¿En qué contexto se produce esta historia? Esta historia se da a mediados de los 90, específicamente años 96 y 97, que concentra la actividad de esta historia. Pero creo que para situarnos un poquito en el contexto es importante recordar qué es lo que pasaba en el país en ese momento. Veníamos de una hiperinflación y de medidas muy fuertes tomadas a principios de los 90. Indecopi se crea el año 92, pero entra en funciones en el año 93, a comienzos del año 93. No había mucha cultura de competencia en esos momentos. Había probablemente bastante menos recursos que los que actualmente tiene Indecopi. En ese contexto, Indecopi realizó una de sus primeras investigaciones de cárteles, de prácticas anticompetitivas, que estuvo focalizada en el sector de molineros de trigo. Una alza en el precio del pan que generó una investigación de prácticas anticompetitivas en el año 95. En esta época eran investigaciones, digamos, muy rudimentarias, donde Indecopi, pese a sus limitaciones, logró detectar y sancionar este cártel, y se les impuso la máxima multa que podía imponerse en ese momento, que eran 50 UITs. Básicamente era un palmazo en la mano por cometer una infracción así de grave. En ese caso las empresas optaron ni siquiera por apelar, simplemente optaron por pagar la multa, porque de pronto pagar a los abogados les resultaba siendo más caro que pagar la multa. Ese caso anecdótico generó una modificación en la regulación de competencia, en la cual, digamos, tuvo dos focos. Lo primero es, se elevó las sanciones por prácticas anticompetitivas, que pasó de 50 UITs hasta el 10%, pasó a ser el 10% de los ingresos de las empresas infractoras. Y en segundo lugar, lo que se hizo fue dotar a Indecopi de facultades de investigación. Y específicamente se le facultó a Indecopi hacer visitas inspectivas inopinadas, caerle por sorpresa a las empresas. Se le dio facultades para ingresar a sus instalaciones y para revisar documentación interna de las empresas. Bueno, ¿cómo comenzó esta historia? Esta historia comienza con un incremento en el precio del pollo. Cuando el precio del pollo se mueve, todo se mueve, hay mucha preocupación alrededor de ese bien. Aparecen noticias en la radio, hay reacciones en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en el INEI. Hay mucha preocupación de las amas de casa alrededor de este bien. Bueno, y esto naturalmente generó el interés del Indecopi. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el precio ha sufrido este incremento? Indecopi empezó a copiar información, primero a indagar, a preguntar con gente que hace seguimiento al sector respecto a qué estaba pasando. Y en el camino empezaron a advertir comentarios que tenían que ver con acuerdos al interior de la Asociación Peruana de Avicultura. Acuerdos que tomaban los empresarios que afectaban estos precios al interior de este gremio empresarial. Y con toda esta información, Indecopi fue percibiendo o recopilando indicios de que podía existir una práctica anticompetitiva
alrededor de este producto en este mercado. Bueno, ¿qué es lo que hizo Indecopi? Utilizando precisamente esas facultades que recientemente le habían sido otorgadas, la puso a prueba y hizo visitas inspectivas en las instalaciones, primero del gremio y luego en las instalaciones de las distintas empresas. El primero en ser visitado fue el gremio de la Asociación Peruana Avicultura, se llamaba en ese momento. Las inspecciones duraron 2 días seguidos, empezaron muy temprano en la mañana y terminaban algunas de las veces pasadas las 12 de la noche. Eran visitas donde se llegaba nuevamente muy temprano y se iban muy tarde. Los funcionarios, recuerdo, llevaban caramelos para aguantar el hambre porque tenían que quedarse toda la jornada revisando información. Luego les llegó el turno a las empresas y fueron yendo en simultáneo a muchas empresas para evitar precisamente que se advirtieran entre ellas qué es lo que estaba ocurriendo. Durante las visitas se entrevistaba a funcionarios y también se revisaba todo tipo de información de la empresa. Se cuenta la historia que incluso llegaron a revisar hasta la basura. Uno podría asombrarse, pero lo que sucede en estas visitas es que la gente, como son visitas inopinadas, la gente se pone muy nerviosa y empieza a hacer tonterías, y una de las cosas que probablemente hacen es algo que consideran importante, lo rompen y lo tiran a la basura. Bueno, resulta que la basura resulta siendo de pronto muy importante y resultó siendo muy importante en estas visitas. ¿Qué se encontró luego de estas visitas? Bueno, evidencia de un acuerdo para controlar los volúmenes de producción y de esa manera manipular de manera conjunta el precio del pollo en el mercado. ¿Qué es lo que había pasado en esta industria en ese momento? Lo que había pasado es que las empresas avícolas habían sembrado mucho pollito. Y al sembrar mucho pollito iban a tener un aumento en el volumen del precio de la cantidad de pollo en el mercado. Y cuando sube el volumen, la cantidad disponible, lo que ocurre es los precios tienden a bajar. Y eso es un problema para los empresarios, porque de pronto recuperan menos, ganan menos, algunos pierden plata. Eso, por otro lado, es un paraíso para los consumidores, porque cuando hay mucho pollo, el precio baja y uno puede comer más pollito o comprar pollito a precios más baratos. Ahora, los empresarios, ante el problema de sobreproducción, podían bajar la carga de los pollos, bajar la siembra de los pollitos, pero si lo hacían solos, eso no iba a permitir el resultado que ellos buscaban. Necesitaban hacerlo todos juntos para lograr detener la caída de los precios. Y eso es lo que hicieron, se pusieron de acuerdo para bajar el volumen, tomaron medidas para bajar el volumen de pollo que ingresaba al mercado con el objeto de aguantar la caída de los precios en una primera etapa y luego incluso para subir el precio del pollo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Bueno, tomaron decisiones en conjunto, empresas independientes al interior del gremio tomaron decisiones para, por ejemplo, matar básicamente a pollitos, no dejar que los pollitos terminaran en el mercado
en simple a sacar gallinas reproductoras, de pronto mandarlas para hacer caldo de gallina, para que dejaran de producir pollitos. Decidieron congelar el pollo, o sea, evitar que el pollo llegara al mercado metiendo en la refrigeradora. Estoy explicando de una manera muy simple lo que ellos acordaron hacer. Todos estos acuerdos fueron tomados no de manera independiente por las empresas, ojo, fueron tomadas al interior del gremio. Empresas independientes se pusieron de acuerdo en tomar todas estas medidas para evitar la caída del precio, para controlar los precios del pollo en el mercado. ¿Quién resulta afectado por estos acuerdos? ¿Quién resultó afectado por estos acuerdos? Claramente el consumidor, porque si estos acuerdos no hubieran existido, el precio en el mercado del pollo hubiera sido bastante menor que el que terminó existiendo en el mercado en esos momentos. O sea, los consumidores fueron afectados porque se les impidió comprar, que pudieran acceder a pollo barato. Y eso es lo que naturalmente sucede cuando existen acuerdos anticompetitivos de este tipo. Cuando la competencia se ve afectada por acuerdos de este tipo, quien paga la cuenta es el consumidor. En esta investigación, digamos, en la investigación de este tipo de comportamientos, lo central, lo básico es acreditar la existencia de estos acuerdos anticompetitivos. Este es, digamos, la prueba básica y fundamental en este tipo de investigaciones. Tiene que probarse la existencia de un acuerdo entre agentes independientes. ¿Y cómo Indecopi probó la existencia de estos acuerdos anticompetitivos? Bueno, en todas estas visitas realizadas por Indecopi se encontraron evidencias del diseño y discusión de las medidas. Se encontraron actas de reuniones en el gremio que acreditaban que los representantes de estas empresas estuvieron reunidos y que discutieron el diseño y aplicación de estas medidas. Se encontraron actas de directorio de alguna de estas empresas donde reconocían que al interior del gremio se habían adoptado estos acuerdos que tenían como objetivo congelar pollos para evitar que los precios bajen. Así de explícito estaba contenido en algunas actas de directorio que fueron encontradas por Indecopi. Se encontraron memos internos de algunas empresas también, donde se reseñaba casi con detalles qué es lo que había sucedido en las reuniones del gremio. Se detallaba quién había propuesto qué cosa, cuál era el propósito, incluso se hacía mención que había uno que se negaba a participar alegando que en el pasado habían actuado como una libre empresa. Se encontraron reportes entregados por una de las empresas al INEI, al Instituto Nacional de Estadística, donde reportaban los precios del pollo y donde se hacían algunos comentarios donde explícitamente se anotaba que el precio que había subido se mantenía por acuerdo entre las integraciones entre las empresas avícolas. Había un reconocimiento expreso de la existencia de un acuerdo. Incluso se encontraron anotaciones a mano hechas por algunos de los representantes de las empresas avícolas durante algunas de estas reuniones en el gremio, donde anotó a mano lo que estaba escuchando y la anotación menciona, es muy gráfica, habla de concertación de precios, volúmenes, y pone como un O bien grande
abajo con la mención de libre mercado o competencia. También se ubicaron algunos documentos que estaban en computadoras, documentos electrónicos, donde se reconocía el éxito alcanzado por a través de algunas de estas medidas, y se reconocía que gracias a ellas el sector había dejado de perder y se mantuvo un precio estable en el mercado. Por lo tanto, se reconocía el éxito de estos acuerdos anticompetitivos. ¿Cómo fue el proceso en Indecopi? Bueno, el proceso fue una batalla campal, con comunicados de periódico, con periodicazos, con titulares muy agresivos respecto a Indecopi. Indecopi sufrió muchos ataques, hubo muchas presiones sobre Indecopi para que el proceso o no se abriera o concluyera con una sanción, con una multa simbólica. Incluso en ese momento, Confiep tomó partido por las empresas avícolas y sacaron comunicados y notas de prensa en contra de lo que estaba haciendo Indecopi. Indecopi tuvo que enfrentar oposición de distintos actores. Las audiencias, este fue un proceso que duró 2 años, pero fue muy intenso. Hubieron audiencias de informes orales ante el tribunal que duraron 2 días, 10 horas cada una de ellas, con auditorio repleto de representantes de las empresas, del gremio, sus abogados, sus economistas, prensa, mucha cobertura mediática durante todas las audiencias. Como se pueden imaginar, hubo cuchillos, pifias, pullas durante el desarrollo de las audiencias, muchas llamadas al orden también. De pronto Toño Payet, que va a comentar, él era miembro del tribunal, podrá comentar algunas incidencias durante esa audiencia. ¿Cómo acabó este proceso? Bueno, acabó con una sanción por parte de Indecopi. Primero la impuso la Comisión de Libre Competencia, luego el tribunal hizo lo suyo, confirmando esta decisión. Hubo multas, la imposición de multas para las empresas y para el gremio. Fue la multa más alta aplicada hasta ese momento. Fue una multa muy elevada. Hubo mucho comentario de las empresas, mucha queja obviamente y protesta por el tamaño de la multa que había impuesto Indecopi. Las caricaturas que reflejan muy bien la temperatura del momento, las caricaturas que salieron en ese momento representaran esta multa como un huevazo, ¿no? Un super huevo impuesto por Indecopi. Este proceso, que en Indecopi duró 2 años, tuvo una larga revisión judicial. Obviamente las empresas cuestionaron la decisión de Indecopi, iniciaron acciones contenciosas administrativas, y luego de 13 años de procedimiento en el Poder Judicial, en Indecopi duró 2 años, del Poder Judicial 13, el 2010 la Corte Suprema confirmó la decisión de Indecopi, ratificó que la investigación, los criterios aplicados fueron los correctos, que no hubo vulneración al debido proceso ni al principio de legalidad, y se ratificó la sanción impuesta por Indecopi. Se hizo algunas ligeras reducciones en las multas. Habían pasado 13 años desde que se había Indecopi impuesto la sanción, la UIT se había elevado en el tiempo, y de pronto esa fue una consideración tomada en cuenta por la Suprema para hacer esos ajustes. Ahora bien, ¿por qué es importante este caso?
de pronto es por qué lo han elegido para comentarlo el día de hoy en el marco del 31 aniversario de Indecopi. Este caso fue un hito importante. Recordemos que estamos hablando de la etapa de formación de Indecopi. Estamos hablando, Indecopi abre sus puertas el año 93 y esta es una investigación del año 96, 97. Después de ese caso han venido otros, de pronto igual de importantes, más complejos de pronto. Pero lo que hace importante a este caso en concreto es el momento en el cual se desarrolla. Este es un caso que sirvió para posicionar a Indecopi como institución en defensa del mercado y de los consumidores. Fue un caso que tuvo mucha cobertura, como he mencionado, y sirvió para demostrar que ante la gente, ante los consumidores, que había alguien que estaba buscando protegerlo de prácticas anticompetitivas, con algo tan básico como el pollo, el pollito. Esto también sirvió para ir creando una cultura de competencia. Las normas de competencia en el Perú eran muy nuevas, estamos hablando del año 91, 92, que surgen regulaciones de este tipo. Veníamos de un régimen donde las empresas estaban acostumbradas a concertar y a negociar con el Estado precios, había regulación de precios, los gremios estaban diseñados para eso, para interactuar con el Estado alrededor de este tipo de regulaciones intrusivas. En los 90 vienen con el libre mercado y no había una cultura de lo que significaba un libre mercado. Este caso sirve para hacer de conocimiento de la gente que hay reglas que fuerzan a las empresas a competir, a tomar decisiones independientes, y hay reglas y prohibiciones y sanciones por incumplir precisamente estas reglas básicas del juego de la competencia. En este caso, Indecopi mostró el garrote, mostró que tenía instrumentos para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas y mostró que era capaz de imponer esas sanciones, que no eran sanciones de papel. Y eso probablemente sirvió para que muchas empresas tomaran conciencia y los gremios tomaran conciencia de el riesgo que involucraba quebrar este tipo o desarrollar este tipo de prácticas. Este caso también sirvió para consolidar a la institución. Este caso, como mencioné, sujetó a Indecopi a muchas tensiones internas, externas. Puso a prueba su independencia. En el papel decía que Indecopi era independiente y autónomo. Bueno, este caso lo puso a prueba ese diseño. Y como he mencionado, este caso generó muchas presiones porque no a muchos les gustaba, es más, les disgustaba que Indecopi estuviera haciendo lo que hizo. Este caso sirvió en sus inicios para moldear el carácter de la institución en sus años iniciales. Sirvió para marcar, para posicionar y para forjar el carácter de la institución al inicio de su formación. Y finalmente, este caso sirvió un poco para posicionar también internacionalmente a Indecopi. Este caso fue utilizado fuera como material
como caso modelo en entrenamientos que organizaba el Banco Mundial a otras agencias de competencia en la región. O sea, sirvió para que el mundo dijera, bueno, en Perú están haciendo cosas interesantes, miren el caso del Chicken Case. Bueno, Indecopi ha ido forjando su historia y carácter a través de los años alrededor de casos como este, de historias como estas. Son historias que detrás tienen el trabajo de muchos funcionarios públicos, hay mucho sangre, sudor y lágrimas, sobre todo sudor de muchos funcionarios públicos. Yo solo con esto quisiera agradecer un poco, agradecer la participación en el aniversario y participar haciendo memoria de este caso. Y agradecerles a la gente en Indecopi por su esfuerzo de todos los días. Muchas gracias. Bueno, hay reglas que hay que cumplir y hay institucionalidad que la hizo respetar y el trabajo de mucha gente, ¿no? También el doctor Falla hace una serie de comentarios que sin duda alguna van a ser complementados con las exposiciones de el doctor Vega y el doctor Hayet. Bien, ahora en segundo término, quiero dejar el uso de la palabra al doctor Hayet para el turno que le corresponde. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar de regreso en Indecopi. 30 años, más de 30 años como pasa el tiempo realmente. Cuando me invitaron a participar en esta sesión, me dio muchísimo gusto porque es una oportunidad para revivir lo que de alguna manera uno ha vivido, ¿no? Y transmitir una experiencia de cambio en un contexto muy especial que es parte de la historia de nuestro país, de una historia que tenemos que conocer, que tenemos que profundizar, en la cual hemos logrado muchas cosas, hemos vivido muchas cosas complicadas, hemos cometido muchos errores, y es importante conocerlos y saberlos, porque como dicen los viejos, el que no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. Y nosotros tenemos muchas cosas que no deberíamos repetir, así como cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos y sí debemos repetir. Como el caso del pollo, que es una cosa, y el Indecopi, que es una cosa de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Pueden pasar a la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Y hay cosas acá que voy a comentar y que están de alguna forma las ha comentado también Alex Falla, que son parte de esta historia. Perú vivió, ¿no? y muchos de ustedes no lo vivieron porque probablemente no habían nacido, pero vivimos en el Perú una etapa entre el año 85 y el año 90, primer gobierno de Alan García, que fue una etapa catastrófica, verdaderamente catastrófica. El Perú implosionó. Implosionó a nivel económico, implosionó a nivel social, implosionó a nivel de seguridad, a nivel militar. Y una de las cosas que hizo que Perú implosione de esa manera fue la pretensión de eliminar el mercado, de eliminar el sistema de precios, de eliminar la competencia. En diciembre del 86, el gobierno de Alan García dictó un decreto de emergencia, un decreto con fuerza de ley, el 39986, que estableció el Sistema Nacional de Control, Regulación y Supervisión de Precios. Y creó una entidad, la CIPA, Comisión Intersectorial de Precios y Abastecimiento, encargada de administrar todo un sistema de fijación de precios en la economía a cargo del Estado. Entonces, los precios
de la leche, los precios de la cerveza, las entradas del cine, todo lo fijaba el Estado administrativamente. Si una empresa pensaba que debía subir su precio, no lo podía subir. Tenía que ir al ministerio de su sector, por ejemplo, al Ministerio de Industria, y presentar una solicitud para que le autoricen un incremento de precios. ¿Eso qué cosa generó? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Por supuesto que no generó estabilidad en los precios. A la misma vez, el Banco Central emitía dinero porque el sistema tributario no funcionaba y vivíamos hiperinflación. Por lo tanto, el sistema no generó estabilidad de precios. Lo que generó es, y si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, fue las famosas colas del primer gobierno de Alan García. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué pasaba? Como el sistema de precios no funcionaba, entonces los precios no generaban oferta de parte de los productores, se generó escasez. Para las pocas, ¿no?, bolsas de papel higiénico, había miles de personas tratando de comprarlas porque el sistema productivo estaba colapsando. Vamos a la siguiente, por favor. En el año 90, Perú elige un nuevo gobierno, elige el gobierno que preside Alberto Fujimori, y luego de dudas, de inclinación sobre distintas opciones de política, el gobierno de Fujimori adopta la política radical, o sea, la política de liberalización. Es decir, esta fiebre, esta enfermedad que nos está destruyendo el país, la tenemos que cortar, pero de una. No la tenemos que cortar de a pocos, la tenemos que cortar de una. El gobierno de Fujimori asume a fines de julio del año 90. Una semana después, el 8 de agosto del 90, sale este decreto de urgencia. A partir de las 00 horas del día de mañana, 9 de agosto del 90, los precios de los bienes y servicios se fijarán de acuerdo al comportamiento de la oferta y la demanda. De un solo cocacho. Ese es el famoso discurso de Juan Carlos Hurtado Miller en la televisión, que sale a decirnos esto a los peruanos y nos dice: a partir de mañana el pan puede costar 10 veces más, la leche 15 veces más, que Dios nos ayude. Literal, que Dios nos ayude. Evidentemente, fue el gran desembalse. Eso no era solo liberalización de precios. A la misma vez, estábamos aperturando el comercio exterior. O sea, se podía importar, que en la época de Alan García no se podía. Estábamos liberalizando la tenencia de moneda extranjera. Estábamos recortando la emisión monetaria y creando una nueva moneda para eliminar la inflación. O sea, era todo un paquete completo de estabilización. Pero, evidentemente, el choque era muy profundo. Esta disposición del año 90 fue después complementada por este decreto legislativo 757 del año 91, que dice que los precios son producto de la oferta y la demanda, y lo que se fija administrativamente son las tarifas de servicios públicos a través de los mecanismos de regulación. Vamos a la siguiente. Esto tiene que ir de la mano, naturalmente, con un sistema de control y supervisión de la competencia. O sea, es indispensable que la libertad de precios, que es necesaria para que funcione el mercado y lance señales y los agentes productivos inviertan, produzcan y la economía funcione, tiene que ir de la mano con una normativa eficaz de defensa de la competencia. Porque evidentemente, espontáneamente, el ser humano puede buscar maximizar, y puede buscar maximizar poniéndose de acuerdo con su competidor para no competir y elevar los precios para beneficiarse con parte de lo que debería ser algo de beneficio para el consumidor. Entonces, a la misma vez que pasa esto, el gobierno en el año 90 dicta este decreto supremo 296/90, que es como la primera ley de competencia, ¿no? El Estado propicia la libre competencia y la producción de comercialización de bienes y servicios, y constituyen actos que limitan la libre competencia los que son abuso de posición de dominio,
así como los acuerdos restrictivos de la actividad productiva mercantil y de servicios con el objeto de impedir, falsear, restringir la libre competencia, los cárteles. Esta es la primera norma que de alguna manera orgánica impulsa una política de libre competencia en el Perú, de la mano con la liberalización. Y se crea una Comisión Nacional de Defensa de Libre Competencia. O sea, la norma de libre competencia es anterior al INDECOPI, ¿no? Esto sale en el 90, todavía no existía INDECOPI. Se creó una comisión dependiente del Ministerio de Economía que se suponía que iba a aplicar esta norma. La siguiente, por favor. Y un tiempo después, casi un año después, sale el 701, el decreto legislativo 701. Este ya no es un decreto supremo, este es una norma con rango de ley, dada por el Ejecutivo por delegación del Parlamento, que establece esencialmente, ¿no?, sustancialmente lo mismo: la prohibición del abuso de posición de dominio y la prohibición de los acuerdos restrictivos de la libre competencia de los cárteles. Un año después se crea el INDECOPI, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Qué había sucedido? En paralelo a este 701 se había ido dando la norma de competencia desleal, se había ido dando la norma de protección del consumidor, y cada una de estas normas venía con su comisión, o sea, comisión que la iba a aplicar. Entonces se había creado una multiplicidad, no había sido orgánica la creación, habían salido las normas como parches, cada una con su pequeño organismo de aplicación, y lo que sucedió es que en el año 92, desde el Ministerio de Industrias, lo que hoy es el MINCETUR, se ve que esto debería tener alguna estructura orgánica centralizada de aplicación, y se crea el INDECOPI. Y entonces el INDECOPI centraliza. El INDECOPI se crea sobre la base de una entidad preexistente, que era el ITINTEC, que administraba propiedad intelectual, marcas y patentes, y normalización, y se le añaden todas estas normas de protección del mercado, de defensa del mercado: libre competencia, competencia desleal, protección del consumidor. Se estructura, ¿no?, claramente la separación que hoy pervive, que ha sido uno de los factores de éxito del INDECOPI, la separación entre lo que es la estructura administrativa del INDECOPI, ¿no?, el soporte, digamos, a las entidades funcionales, y la estructura funcional, que son las comisiones y oficinas que deciden los temas jurisdiccionales, llamémosle jurisdiccionales administrativos, y arriba el tribunal con las salas que resuelven en segunda instancia. Se aísla esto del factor político y del intervencionismo empresarial. Ustedes veían cómo se conformaba la Comisión Multisectorial de Libre Competencia. Los empresarios designaban 2 de 6. ¿Cómo van a designar los empresarios a los miembros de la Comisión de Libre Competencia si ellos son los fiscalizados? Todo eso se elimina, y acá ya las comisiones son designadas por el propio directorio del INDECOPI a propuesta de su consejo consultivo, y la Sala de Defensa de la Competencia, lo mismo que la Sala de Propiedad Intelectual, designada por resolución suprema del Ministerio de Industria, día el MINCETUR. Posteriormente, vamos a la siguiente, por favor, se da este decreto legislativo que es importante, que es el 807, que es la norma que ha mencionado Alex Falla. O sea, el caso de harinas, que se da bajo el 701 y la norma original de INDECOPI, y se ve que ahí hay un par de problemas. Hay un problema en cuanto a facultades de investigación y hay un problema en cuanto a sanciones. Entonces, este decreto legislativo del año 96 refuerza la capacidad de investigación de INDECOPI, le da unas facultades muy fuertes que se toman del FTC americano y de la SUNAT, que ya existía. Entonces se le da todas estas normas de hacer raids, caer, recabar documentos, tomar archivos de las computadoras, etc. Se modificó alguna de las normas cuya administración está a cargo del INDECOPI, entre otras cosas. Por ejemplo, se ampliaron las sanciones en materia de libre competencia, se aclaró el tema de per se versus regla de la razón, se creó la norma de acceso al mercado, ¿no?, la norma que tiene INDECOPI, que administra la Comisión de Acceso al Mercado, que permite a la Comisión en la práctica derogar barreras burocráticas, ¿no?, que ha sido la que han aplicado, por ejemplo, en tercerización con tanto éxito. Eso se crea con el 807. Y se perfecciona la estructura orgánica del INDECOPI. Entonces, el INDECOPI hoy es, digamos, básicamente
tal como quedó con el 807, algunos ajustes seguramente posteriores, pero la estructura básica es esa. Y es en esa situación que arranca el caso del pollo, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Antes del caso del pollo, y Alex ha mencionado uno de estos dos, hay dos casos muy sonados y que evidencian el proceso en el que estábamos. Uno es el caso de tarifas de transporte, o sea, de los pasajes urbanos en los micros, los colectivos, las combis del Perú y sobre todo de Lima. Y el siguiente es el caso de la concertación del precio del pan, de las harineras. El primero es interesantísimo, es un caso del año 93. Y es un caso donde el Indecopi le inicia una investigación a la Federación de Choferes del Perú, a la FECHOP, diciéndole, ustedes han salido y le han dicho a todos sus miembros, que son los dueños pues, de las combis, cuáles deben ser las tarifas de transporte en Lima y Callao. Y eso no se puede hacer, eso es una fijación de precios. Lo imputan al presidente de la Federación de Choferes, el presidente de la Federación de Choferes contesta y dice, le adjunto el acta que nosotros hemos firmado con el ministro de Economía y Finanzas del Perú, el ingeniero Jorge Camet, mediante la cual nos comprometemos a estabilizar las tarifas de transporte y en función de eso es que hemos hecho las recomendaciones de los cuales ustedes nos están acusando. O sea, me han abierto una investigación por un acuerdo que he hecho con el ministro de Economía. Jorge Camet, cuando había sido ministro de Industria, había creado el Indecopi, fue el gran impulsor de la creación del Indecopi. Entonces, miren la contradicción. El Indecopi no arruga. A pesar de eso, Jorge Camet era ministro de Economía, Indecopi sigue la investigación, evidentemente no los multan a los de la Federación de Choferes, pero les dicen, ustedes han infringido la ley, y si no cesan en esa conducta, vamos a pasar el expediente a la Fiscalía para que les abran un proceso penal. Evidentemente cesaron las conductas de fijación de los precios de transporte. Y el siguiente es el caso de las harinas, donde se fijan las harineras, las grandes molineras, fijan el precio de la harina y de esa manera controlan el precio del pan, que tiene el efecto que mencionó Alex. Vamos a la siguiente, por favor. El caso de la concertación del pollo, y voy a pasar muy rápido algunas cosas que ya mencionó Alex Falla, pero efectivamente lo que ha sucedido, ¿no?, es que la Asociación Peruana de Agricultura, la APA, que está monitoreando los niveles de producción, detecta que es inminente una gran sobreproducción de pollos en el mercado de Lima Callao y que eso se va a tirar el precio abajo, ¿no? Y dicen, eso nos va a costar cada 10 céntimos de bajada del precio, nos cuesta $1,5 millones a las empresas, a la industria, y por lo tanto tenemos que adoptar medidas. Y esas medidas son limitar el peso máximo del pollo, establecen una empresa central de los productores para comprar, se establecen cuotas de producción, lo que está por encima de la cuota se lo tienen que vender esta empresa, la empresa congela el pollo y se lo lleva al mercado fuera de Lima y Callao para no afectar el precio acá, de tal manera que controlando la oferta, se logra la estabilidad del precio. Y esto dura varios meses. En todo este proceso hay una gran tensión. Hay una gran tensión en las empresas. ¿Por qué? Porque no es que las empresas están boyantes y dicen vamos a expulgar, vamos a explotar más a los consumidores porque somos malvados y queremos ganar más plata. Tienen un problema. Tienen un gran problema de sobreproducción que puede generar una crisis en la industria. Entonces hay dos lados. En muchas legislaciones de competencia hay una institución que se llama el cártel de crisis. En situaciones de crisis de una industria, se puede en ciertas circunstancias admitir que las empresas concerten con autorización de la autoridad de competencia. ¿Okay? Pero entonces el elemento de crisis es un elemento que está presente en esta situación. Y estamos en el año 95, 4 o 5 años antes, el gobierno tenía una cosa que se llamaba la CIPA, que estaba encargada de concertar con el gremio, con la Asociación Peruana de Agricultura, con las mismas personas y con las mismas empresas, el precio del pollo, para fijarlo administrativamente. Entonces, estos empresarios estaban así como en medio de un cambio que de repente no habían terminado de asimilar completamente. Vamos a la siguiente. Entonces, la Secretaría inicia la investigación,
La comisión inicia luego el procedimiento sancionador, se pide la resolución de primera instancia, esto me lo voy a pasar, ya lo explicó Alex, y luego todo el Poder Judicial, etc. Vamos a la siguiente. Pero ¿cuáles son yo creo que las lecciones o las reflexiones sobre esto? ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Este dibujito que ya vieron ustedes, concertación o libre mercado, esto es lo que está escribiendo un funcionario de una empresa avícola que está sentado en la Asociación Peruana de Agricultura con sus compañeros sentados en la mesa diciendo qué vamos a hacer frente a esta situación. Entonces, ¿no? Están diciendo, bueno, acá lo que tenemos que hacer es establecer la empresa unificada, vamos a congelar esto, y él en su cabeza, no esos que uno está en una reunión y a veces escribe, pone concertación, precios, volúmenes, promoción, que es lo que efectivamente hacen, ¿no? O libre mercado. Y él está en una tensión. Hay uno, como comentó Alex, hay una empresa que se va. Y entonces el representante, y está en toda la documentación que consigue la Secretaría, está la explicación de qué cosa es lo que pasó con este señor. Y el señor dijo, nosotros habíamos acordado trabajar como una libre empresa. O sea, habíamos acordado respetar las reglas de la libre empresa, es decir, no concertarnos. Y los otros le dicen, anda, corre tus números y ve si te conviene. Y el tipo se para y se va y no regresa. No se mete de regreso al cártel. Pero esa idea de no proteger los puestos de trabajo, proteger la empresa versus la libre competencia, pero la libre competencia, $1,5 millones por cada 10 centavos de bajada del precio, ¿no? Esa tensión. Entonces, es un caso que se da en un momento de cambio en el Perú. Y uno lo ve por la evidencia documental, la cantidad de evidencia documental donde están explicando lo que están haciendo. Hay una serie de memos internos de las empresas, como ha presentado Alex, donde llega el gerente y le manda un correo electrónico o un memorándum al dueño, al accionista, al presidente del directorio. Estimado señor, hoy en la APA dijimos esto, quedamos aquello, me confirma su opinión. ¿Por qué? Porque él está tratando de, claro, siempre estoy actuando bajo órdenes de otro, ¿no? Tratando de cubrirse un poco, pero está documentando todo lo que está ocurriendo. Entonces, eso te evidencia también de que no es una situación como la que uno evidentemente tendría hoy, donde si un grupo de productores se van a concertar, evidentemente serían mucho más conscientes del problema, de lo que están haciendo, y tendrían evidentemente mucho más cuidado. Lo segundo es que probablemente no sabían a quién tenían al frente, no sabían quién era el Indecopi, no sabían lo que Indecopi podía hacer, no solo desde el punto de vista legal, sino lo que podía hacer desde el punto de vista de la potencia de la institución, la potencia que demostró la institución en ese caso, ¿no? Fue muy importante las facultades del 807, o sea, esas facultades de caer de sorpresa, de levantar documentación, de bajarse los archivos de las computadoras, etcétera, fue tremendamente importante en este caso. ¿Qué otra cosa es importante y compleja en este caso? Hay varios temas que se discuten en la argumentación de defensa, cosas en las cuales la autoridad de competencia evidenció muchísima solidez. Por ejemplo, la distinción entre las infracciones per se y las infracciones sujetas a la regla de la razón. Hay un tema de redacción en el 701, que ya no está, digamos, en la ley de competencia actual, sobre si todas las conductas restrictivas estaban condicionadas en cuanto a su sanción o su carácter ilícito a que tengan un efecto negativo sobre la competencia. O bastaba que se haga la conducta, ¿no? En el caso de los acuerdos de precio, por ejemplo, típicamente un acuerdo de precios, así es un acuerdo para bajar precios, es per se ilegal y no importa si es que se puede demostrar o no que tenga efectos en la competencia, efectos negativos en la competencia. Pero el 701 estaba redactado en el gorro como que todo que tengan efectos negativos para el interés económico general. Entonces había esa discusión, ¿no? Al final, la comisión muy clara y luego la sala muy clara en que en un caso de concertación de precios, la regla es per se, y esto es per se ilegal y per se sancionable. Lo segundo es el tema del gremio, o sea, el uso del gremio. El gremio,
probablemente las empresas no eran conscientes de que el gremio es tan susceptible de investigación y sanción como ellas mismas y que no le da ningún ámbito de inmunidad. A veces uno escuchaba, ¿no? Libertad de asociación, no es así, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que desde ese caso, el tema gremios se vuelve un tema que hay que manejar con mucho cuidado. Cualquier gremio puede ser sospechoso si es una instancia de concertación, potencial de concertación de consumidores. Hoy en día yo le digo yo no soy experto en derecho de la competencia, pero yo le digo a mis clientes, si tú te juntas con un competidor, ya esa reunión es sospechosa. Ya es sospechosa. Basta que tú te sentaste a tomar un trago con un competidor y ten cuidado porque si comienzas a hablar de cómo te está yendo, puedes estar intercambiando información y eso puede ser ilícito. Entonces, en el gremio están sentados los competidores. Eso es sospechoso. No quiero decir que es ilícito, no me malinterpreten, pero para una entidad de competencia eso es algo que podría indicar algún nivel de coordinación. El concepto de infracción continuada, o sea, las conductas de concertación del precio del pollo se iniciaron bajo el 701 y concluyeron bajo el 807. En la mitad de ese proceso cambió la ley y estableció sanciones mucho más altas. ¿Pueden las nuevas sanciones ser aplicadas a esa conducta que se inició antes? Ese es el tema de delito continuado que la sala desarrolla y concluye que sí, acertadamente, y que, bueno, aguantó la impugnación judicial de la industria. Y luego otro tema muy importante, pero que hoy día ya en Perú está más solucionado, que es un grupo de empresas dicen, nosotros en verdad estamos en un proceso de fusión, nos vamos a fusionar, y como en Perú no hay control de fusiones, y si fuéramos una sola, todo lo que ustedes nos están acusando sería perfectamente lícito, pues estamos en un proceso preparatorio de la fusión, entonces no sé por qué nos atacan. Se llamaba intento de fusión avícola, ese es no, al final se demostró que no era una fusión, que no había ningún acuerdo de fusión, no había nada, y simplemente estaba en este proceso de concertación, pero había quizá un crack en el sistema, porque uno podía decir, oye, pero tú, ¿por qué me acusas de concertarme si yo me puedo fusionar con él y actuamos plenamente concertados y eso es perfectamente lícito porque no tienes mecanismo de control de fusiones? Ya en Perú hoy día hay mecanismo de control de fusiones y ese tema lo tenemos planchado, pero son todos estos aspectos y hay más que tuvo que decidir la comisión y luego la sala en este caso tan complejo. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, siguiente y última lámina. Y yo creo que hay algunas lecciones sobre el Indecopi de esto, ¿no? Para mí, un tema fundamental es que Indecopi se puso los pantalones largos con este caso. O sea, este es el caso que, por eso lo decías, que es el que se reconoce como el emblemático. Sí, fue el emblemático, porque fue un caso muy complejo. O sea, este no es un caso donde se habían concertado y habían acordado fijar el precio de venta al público del pollo fresco en Lima. No, esto era mucho más complejo. Este era un caso donde en un gremio estaba acordando medidas, llamémosle, de protección de la industria, con cosas como, miren, estandaricemos el producto, si tienes más de lo que quisieras tener, tenemos esta empresa que te lo puede comprar para llevárselo a vender a la sierra. Entonces son cosas que no eran tan unívocas, caso complejo de investigar. Indecopi hizo una investigación técnica y profunda, todos los elementos que ha enseñado Alex y muchos más, la verdad es que demuestran una capacidad de investigación de la Secretaría Técnica extraordinaria en ese caso. No solo capacidad de investigación, sino luego capacidad de analizar, ¿no? O sea, llegar a la conclusión de que eso que se tenía implicaba ciertas conductas desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas. Todo el análisis del marco legal, toda la sofisticación. O sea, esta institución estaba empezando, no es el Indecopi de hoy con el volumen y con la experiencia que tiene, es un Indecopi que estaba haciendo sus pininos. Sin embargo, fue capaz de aplicar este marco legal nuevo con gran solvencia, con gran solidez. Y finalmente, creo lo más importante, firmeza para sancionar a empresas poderosas. O sea, esa campaña
mediática que ha enseñado Alex no es broma. Si uno está sentado en la comisión o en la Secretaría Técnica o está sentado en la sala y todos los días le meten un periodicazo y le dicen que va a generar la crisis y se van a perder 25.000 empleos, y etcétera, etcétera, hay que ser firme para poder lograr una actitud auténticamente imparcial y una resolución auténticamente técnica, que es lo que se dio. Y el caso sirvió para educar a las empresas, ¿no? Educar a las empresas en lo que se puede hacer y en lo que no se puede hacer. Quizá es la resolución más importante desde el punto de vista del derecho a la competencia en ese sentido. Tiene 2 o 3 precedentes importantes, precedentes de observancia obligatoria importantes que fueron claves para el desarrollo futuro de del derecho a la competencia en el Perú. Yo la verdad es que leyendo la resolución, muchas veces uno lee una resolución que tiene 30 años y dice, pucha, ¿cómo pudimos escribir esto? Que le da vergüenza, ¿no? Yo la leí y está muy bien. La verdad que es una muy buena resolución. La escribió seguramente Alex o Alfredo, pero es una muy buena resolución y aún hoy da lecciones sobre derecho a la competencia que creo todo el mundo debería interiorizar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora para compartir un poco el impacto económico, vamos a dejar en uso la palabra al doctor Jorge Bea Castro. Doctor, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias en especial al doctor José Alfredo Pérez por la invitación a participar en este importante evento. Felicitaciones a Indecopi por su 30 aniversario, una institución tan importante en el país. Para mí es una satisfacción personal que yo fui vocal de la Sala de Defensa de la Competencia en este periodo en que nos tocó ver este difícil caso del pollo y otros más, por supuesto. Y prácticamente al término de mis labores, en mi periodo, no había tenido oportunidad de, de seguir de cerca el desarrollo de Indecopi ni estar muy cerca de estos temas vinculados a la competencia como gestión pública, más tal vez en el área académica, dada mi labor de enseñanza en las facultades de economía. Entonces yo, aprovechando esta invitación y tratando de contribuir al evento, hemos escuchado 2 magníficas exposiciones que prácticamente ya nos han aclarado de qué trataba este tema tan delicado y cómo Indecopi lo enfrentó. Voy a referirme a algunos aspectos meramente económicos y los temas legales. Acá tenemos distinguidos abogados que los conocen muy bien y que han sido muy bien resumidos por el doctor Falla y el doctor Payet. Voy a referirme primero al tema de las multas en sí y luego, dependiendo del tiempo, tratar 2 o 3 conceptos económicos referidos al tamaño, más bien a la concentración del mercado, o las características de la demanda. Entonces, no sé, yo tengo una sola lámina, por favor, si está disponible para seguir más de cerca y que no se confundan los números, ¿no? Lo que tengo, lo que vemos ahí es una comparación de las multas que aplicaron primero en la Comisión de Libre Competencia y luego en la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi en 1997. Y luego de
todos los análisis legales y económicos hechos de tener certeza, ¿no? Tener conciencia de que las empresas avícolas habían cometido una infracción seria, habían concertado precios, habían desarrollado acciones para reducir la producción, crear escasez del pollo y con su consiguiente elevación de precios, lo cual no es tan sencillo, en realidad era un operativo sofisticado, ¿no? Porque involucra toda una cadena de producción, o sea que, y no es que haces algo ahora y mañana desaparece el producto y se escasea, porque ya están los pollos en el mercado. Había que ir desde el origen, ¿no? Desde eliminar gallinas reproductoras para que después no haga pollitos y después no haya carne de pollo, ¿no? Dejar de comprar huevos fértiles para que después no haya tampoco gallinas y pollos en el mercado, ¿no? O congelar los pollos que ya estaban para retirarlos del mercado, ¿no? O sea, es un operativo sofisticado, ¿no? Que requería una acción profesional muy seria y también muy trabajosa, como ya se ha explicado, que llegaban los funcionarios de Indecopi a la Secretaría temprano en la mañana y se quedaban hasta la medianoche, ¿no? Y seguro no les invitaba ni un pan con pollo, tenían que comer caramelo, como dijo el doctor Falla. Y entonces, comprobada esta infracción seria, ¿no? En un producto muy sensible al bolsillo de las familias peruanas, ¿no? El pollo representa una parte importante en los presupuestos de alimentación familiar. Es el rubro más grande en realidad, ¿no? Y es un tema muy explosivo, social, económica y políticamente, ciertamente, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. Eh, este, eh, Como nos han recordado el doctor Falla y el doctor Payet, estamos hablando de mediados de 1990, ¿no es cierto? Veníamos en la década de los 80, especialmente en la segunda década, en el segundo gobierno de García, el primer gobierno de García, un sistema de control de precios, ¿no? Y en una ocasión, cumpliendo su labor, el ministro de Agricultura, en concertación durante el gobierno de Alan García con las empresas agrícolas, decidieron subir el precio, porque así se hacía, lo cual no le gustó al presidente García y salió de un balconazo en Palacio, se bajó el precio del pollo, obviamente le costó el cargo al ministro de Agricultura por atreverse a subir el precio, ¿no? Así se fijaban las cosas en esa época. Bueno, luego de estos procedimientos de investigación y valoración del daño y de las acciones de concertación de precios de pollo, la comisión encontró, digamos, culpables, infractores a 21 empresas. Ahí está, en la segunda columna está la cantidad de empresas que sancionó la comisión, 21 empresas que en total recibieron multas millonarias para ese entonces, ¿no? Nunca antes en la historia de Indecopi seguramente había ocurrido eso, que en aquella oportunidad, eso estaba en UITs del 97, 6.373 UITs, que equivalía en esa época a 15.3 millones de soles. A valores actuales, eso sería como que ahora se ponen multas por 31, esas multas ahorita valdrían 31.5 millones de dólares. En agregado, y por supuesto, diferente para cada empresa en función a su responsabilidad en esta acción concertada, ¿no? De manipular la oferta y los precios, y con límites que llegaban, pues la sanción más grande era una multa de 2.5 millones de soles, en esa época actualmente equivaldría a 5.2 millones de soles, llevado a las UIT actuales, ¿no? Que en el 97 eran 2.400, una UIT en el 2023 equivale a 4.950 soles.
este tema, luego del dictamen de la resolución de la comisión, pasa a la sala. Y la sala, en realidad, acoge la mayor parte de la resolución adoptada por la comisión, verifica que efectivamente hubo un caso de concertación, ¿no? Y todos los detalles fueron revisados, toda la cantidad de evidencia que se halló, no vamos a entrar en detalle, que demostraba que las empresas se reunían en el APA y dentro del APA, o sea, la Acción Peruana Avícola, en el Comité de Productores de Carne Pollo, ¿no? Una diferencia importante entre, se acoge, prácticamente toda la sala acoge el dictamen de la comisión, la resolución de la comisión, pero una diferencia importante son las multas. En realidad, la sala, en la sala, el acuerdo que tomamos fue una sustancial, en realidad, reducción de las multas, en realidad una caída de 66%. Las multas fueron bajadas a 1/3 de su monto original dado por la comisión, que en ese cuadro teníamos que en UITs, en esa época, el total de las multas era 2.120 UITs, que en precios de ahora equivaldría a 10.5 millones de soles. ¿Cómo se llegó a esta situación tan diferente de lo que había acordado, se había acordado en la Comisión de Libre Competencia? Hay varias explicaciones, ¿no? Se hizo tal vez un trabajo más minucioso para identificar mejor qué empresas realmente habían sido las que habían configurado este delito. Y en vez de 21, se eximió, por ejemplo, a 6 empresas, ¿no? Y al final las multadas fueron solo 16, ya no 21. Por eso explica la reducción de las multas. Y luego también algunas actividades, como por ejemplo el intento de fusión o la publicidad conjunta que también hicieron estas empresas que habían sido materia de multa por la comisión. La sala consideramos que algunas actividades no eran materia de multa. Pero tal vez la razón más grande, más importante para la reducción de las multas fue algo que ha mencionado el doctor Payet, el tema del delito continuado, ¿no? Porque ahí había dos opciones. Las empresas avícolas decían que este era no un delito continuado, sino probablemente habría lo que creo que se llama en derecho el concurso real de delitos. Básicamente lo que esto significaría es que esta acción de concertación había tomado varios meses, ¿no? La línea del tiempo viene pues desde 1995, 96, varios meses en los cuales se adoptaban y se implementaban todos estos mecanismos de concertación. En el interín cambia la legislación, ¿no? Entonces, en el decreto legislativo 701 había un tope de multas que era 50 UITs solamente, ¿no? Pero luego el 807, ¿no? El 807, entre otros aspectos, modifica el tema de las multas y los amplía sustancialmente en proporción a los volúmenes de ventas. O sea, las multas podían pasar fácilmente de las 1.000 UITs, como efectivamente fue el caso para algunas empresas. Entonces, la comisión acogió la tesis de que, como era un delito continuado, las multas equivalían al momento en que se consuma el delito, que era cuando ya estaba vigente el 807, ¿no? Donde podía haber multas de más de 1.000 UITs. Ese criterio también lo adopta la sala, pero hace un ajuste gradual, de algún modo reconociendo, ¿no?, de que parte de estas acciones habían ocurrido durante la vigencia del 701, ¿no? Quizás la mayor parte, pero como es un delito continuado, ¿no?, como
se pone como un ejemplo en la resolución, que como dice el doctor Payet, es un documento importante, valioso por sí mismo, y creo que supongo que es materia de estudio en las facultades de Derecho, ¿no? En Derecho de la Competencia. El ejemplo del cajero, ¿no es cierto?, que todos los días le roba, digamos, 50.000 soles a su banco, ¿no? Es un delito continuado que ocurre, y cuando lo descubres, ¿qué sanción le das? Si en el interín cambió la ley de la pena, ¿no? La pena vigente al momento en que inicia el delito o en el momento en que se consuma y es descubierto, ¿no? Y entonces, como buena parte de este delito, ¿no?, de concertación, ocurre durante la vigencia del 701, había que hacer una graduación, ¿no?, para de algún modo reconocer que esto ocurre en el momento en que se cambia la norma y se llega a esta suma de 2.120 UITs, equivalente en soles de hoy a 10.5 millones de soles. La máxima multa para las empresas más grandes y las más responsables de este daño, porque no todas tienen la misma responsabilidad, se llegaría a 2.2 millones actuales. Como se ha indicado, este caso terminó para efectos de Indecopi con la resolución de la sala sin embargo pasó al Poder Judicial, ¿no?, en apelación. Tomó varios años más en el proceso judicial y finalmente el Poder Judicial, la Corte Suprema, confirma la mayor parte de las resoluciones de la sala en este caso. Y de nuevo, acá hay un símil. ¿Cuál es la mayor diferencia? Yo no conozco mucho el detalle de lo que hace la Corte Suprema, pero lo que sí se sabe es que vuelve a reducir las multas, ¿no?, de 2.120 UITs a algo así como 1.200 UITs, o sea, una reducción como de 40%, ¿no? Entonces, eso es... pero cómo ha evolucionado en el tiempo este tema. En su momento, ¿no? Claro, y como hemos visto en las campañas periodísticas, las cuales Indecopi está matando a los pollos o a los avícolas, ¿no? Se las está estrangulando con multas millonarias. En realidad no lo eran, ¿no? La propia APA, en algunos de los informes que se encontraron cuando funcionarios de Indecopi ingresaron a las oficinas y recabaron memorandos, estudios internos, señalaba que si, ¿no? Porque ¿por qué inician estas acciones de concertación las empresas avícolas? Porque había sobreproducción y de seguro iban a caer los precios del pollo en el futuro. Y eso les podría poner en serios problemas financieros a muchas empresas. Y por eso es que deciden hacer algo para evitar que eso suceda, ¿no? Y habían estimado, ¿no?, que en un estudio interno de ellos, que si no hacían eso, iban a perder el equivalente a, en ese entonces, ¿no?, el estudio incluso estaba en dólares, $1,5 millones mensuales era la pérdida, esos informes propios de la APA, que iban a tener en conjunto las empresas avícolas si no hacían estas acciones de concertar precios para evitar que caigan e incluso subirlas. Eso equivale en soles actuales, por ejemplo, aproximadamente iban a perder, estarían perdiendo, digamos, 5.7 millones de soles mensuales, ¿no? Las multas, como hemos visto en términos actuales, equivalen a 10.5 millones de soles, menos de 2 meses de los ingresos que iban a dejar de percibir las empresas, ¿no? O sea, en realidad no hay tal desproporción o multas exageradas, tenían relación con las ganancias o con la eliminación de pérdidas que esperaban obtener las empresas avícolas, a juzgar por sus propios estudios al ejecutar estas acciones.
Ahora todo eso ha evolucionado, ciertamente, digamos, claro, en la resolución de la comisión original, y aplicando ya el 807, en que las multas podían ser hasta el 10% del valor de ventas anuales del año anterior. En la práctica se hizo una graduación, la comisión, ¿no? Las multas equivalían en su momento entre el 1 y el 5% de las ventas. La multa más grande era 5% para las empresas que tenían mayor responsabilidad en estas acciones, ¿no? Ahora, bueno, los cálculos de multas tienen otros criterios, he podido conocer de conversaciones con colegas, que tiene que ver con la probabilidad de beneficios que tiene una empresa, ¿no? Ahora es más sofisticado el tema de estos casos de estudio, de detección, de concertación. Ahora hay métodos de delaciones premiadas, que en esa época no había, ¿no? Porque claro, no es fácil encontrar evidencia de un acto ilícito, ¿no? Hubo que hurgar en una serie de archivos que dieron como resultado documentos que claramente evidenciaban un conjunto de acciones de concertación de precios. Eso es un poco el resumen y el contexto para entender el tema de las multas, ¿no? Ahora, en realidad, claro, ahí este tema, ¿no? En su momento, y esto lo recalca también el economista Jorge Fernández Vaca, en el 2012 escribió un libro. Él había sido algunos años antes también vocal de la sala, que en realidad en su libro es muy crítico del accionar de Indecopi en aquella época, pero sí señala, ¿no? Y dice, este caso ha sido posiblemente el más importante y espectacular de todos los que se han resuelto en Indecopi. Estamos hablando del 2012, mirando para atrás, por el tipo de actividad, el número de empresas y los volúmenes de venta involucrados, así como el despliegue de recursos, el empleo de los medios de difusión y el aprovechamiento que supo hacer el gobierno de turno, y acá entra un tema político, para aumentar su popularidad, ¿no? Porque hay una versión que dice que en realidad Indecopi no había sido, no había desarrollado, falsa por supuesto, y no hay ninguna evidencia, sino especulaciones, estudios serios de valoración y identificación de los delitos, sino era parte de un proceso de presión política del gobierno para tal vez mejorar su alicaída, supuesta alicaída imagen política que podría tener en ese entonces, cosa que nunca existió, ¿no? El trabajo de la comisión, de la sala, de todos los funcionarios de Indecopi, siempre fue muy profesional. Cuando yo estaba en la sala, también recibí algunos comentarios que nosotros estábamos haciendo un trabajo político, ¿no? Que nunca lo fue. Yo hice saber a mucha gente que mi trabajo, y al igual que todos mis colegas de la sala, era un trabajo profesional. La única vez que yo tuve algún contacto, digamos, político fue con la doctora Beatriz Boza, presidenta de Indecopi en aquella ocasión, fue cuando me invitó, me llamó y me invitó a formar parte de la sala. Después nunca más vi a ningún miembro del gobierno de ninguna institución. Todo fue un trabajo profesional, muy arduo, tenso, ¿no? Nos tomó muchísimas horas de audiencias, estudios, revisiones de trabajos y análisis. En ese sentido es importante la labor de Indecopi y felizmente es así, ¿no? Pero es algo que tiene que continuar. Indecopi es una isla de excelencia profesional en el sector público, ¿no? Y eso es algo que tiene que siempre mantenerse. Y así actuamos la comisión y la sala en su época, y siempre ha sido así en Indecopi, ¿no?
Eso es algo de lo que hay que dejar clara constancia. En realidad hay numerosos temas de índole ya propiamente económica. No es, digamos, la ocasión de entrar a disquisiciones teóricas, pero es cierto que así como las empresas avícolas en su defensa y litigar ante Indecopi, seguramente después ante la Corte Suprema, por supuesto que el mayor trabajo es un trabajo de índole legal, donde recurrieron al apoyo de prestigiosos abogados, pero también recurrieron al apoyo de importantes economistas que de algún modo ayudaban a cuestionar los trabajos, los análisis económicos de Indecopi, ¿no? Y las resoluciones de la comisión y de la sala. Entonces, ahí hay varios informes de economistas de relieve que cuestionaban el trabajo, los análisis económicos de Indecopi, ¿no? Pero, claro, esos cuestionamientos en muchos casos son especulativos, más teóricos, pero algo que se aprecia en todos esos análisis es que no presentan prácticamente mayor análisis, ni como si no existieran toda la evidencia documentaria que se había recopilado. Eso no se menciona en esos análisis económicos y lo pueden ustedes revisar. El mismo doctor Fernández Vaca o los trabajos del doctor Carlos Paredes, Carlos Parodi, que en esa época asesoraban a las empresas avícolas. Por ejemplo, el tema de la concentración del mercado, lo que se sostiene en varios de estos trabajos es que no era posible desarrollar ningún esquema de concertación de precios en un mercado como el avícola, por ejemplo, con bastante informalidad, o tampoco con un número grande de empresas no puede, no tiene cómo llegar a acuerdos de ese tipo. Bueno, hay evidencia que sí, ¿no? En las resoluciones se citan casos, el de España, un caso similar al de Pollos, donde la Autoridad de Defensa de la Competencia en España sancionó a 49 empresas, no a 16 como sancionó la sala, que efectivamente habían concertado precios, ¿no? O el tema de la elasticidad de la demanda. Es un tema muy técnico, pero digamos, ahí había un debate en que si la demanda de pollo era elástica o inelástica. ¿Esto qué relevancia tiene? Bueno, el hecho que si es una demanda inelástica, teóricamente es más factible concertar y elevar precios. Si es elástica, eso es más difícil. Entonces, se hacían estudios econométricos, los estudios de la Secretaría Técnica de la Comisión, en sus estudios econométricos, demostraba que la demanda era inelástica y, por tanto, eso era coherente con acciones de concertación de precios que pudieran tener éxito, ¿no? Pero los estudios económicos de los abogados de las empresas avícolas mostraban que no, que era elástica, ¿no? Claro, entonces ahí no hay una evidencia concluyente, porque hay estudios de todo tipo y lo hicimos notar en la resolución de la sala, pero de todas maneras, teóricamente sí hay indicios de que ese es un mercado de demanda inelástica por la cantidad de sustitutos, ¿no? El pollo no tiene muchos sustitutos, que es un criterio de inelasticidad. Se decía que era el jurel o la carne de ovino, pero no son realmente sustitutos adecuados del pollo, especialmente en las familias de bajos ingresos, ¿no? Ese tipo de criterios también se desarrollaron intensamente, ¿no? Y ahí están todos los estudios económicos, de tanto que presentaron los asesores las avícolas durante el proceso y en los años subsiguientes, ¿no? Que han estado apareciendo y que son también material de importante estudio en las facultades de economía. Y entonces, esto es solamente una pincelada de algunos de los temas económicos, tal vez los más relevantes.
y creo que eso en realidad resume lo que quería presentar en esta ocasión. Reitero mi agradecimiento, la invitación y nuevamente felicitaciones a Indecopi por su aniversario y saludo la paciencia de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y para el cierre del evento, quisiera invitar al actual secretario técnico de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, José Mendoza Antesana. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con programas de capacitación en Derecho de la Competencia, Protección al Consumidor y afines. Ha laborado en diversos puestos en la Comisión de Protección al Consumidor, la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Actualmente, como yo les digo, ejerce como secretario técnico encargado de esta última sala. Por favor, adelante para las conclusiones del día de hoy. Bien, ante todo, buenas noches. Tal vez un primer punto que puede traer a colación en este momento es ¿por qué tocar un caso que ha pasado hace más de 20 años, ¿no? Creo yo que no solamente por un tema de añoranza, creo que sería un primer argumento, ¿no? Que tal vez es un caso que todos estudiamos en alguna oportunidad. Pero creo que más allá de eso es porque es un caso que sentó algunas bases. No solamente, como bien lo ha explicado el doctor Falla, el doctor Payet, a nivel coyuntural, el contexto económico del país en esa oportunidad, no solamente en la valoración económica, como bien lo señala el doctor Vega, sino también, creo yo, en función a los criterios que se establecieron en esa oportunidad. Nuestro hecho de la competencia joven empieza realmente en los 90. Tal vez no tenemos un sistema de más de 100 años como lo tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos definió la regla per se y la regla de razón en principio del siglo XX, por ejemplo, con el caso de Chicago World Trade, nosotros lo hicimos con este caso. Y es importante entenderlo de esta manera porque finalmente, cuando se establece, en este caso, la diferencia de la regla per se o la regla de razón, esa discusión en el Perú no se había dado. De hecho, tan discutible fue que existe un segundo precedente, años después, que tiene una posición contraria al precedente que se establece en el caso de Pollos. La ley luego lo aclara. Ya no hay discusión respecto a las reglas de prohibición que se aplican. Las conductas que generan, que son casos de colusiones vinculadas a acuerdos desnudos, relacionadas, entre otros, a fijación de precios, son acuerdos sancionados de manera absoluta, bajo regla per se. Y sí, la resolución tiene no solamente la virtud, creo yo, de explicar de manera clara las razones o la argumentación legal por la cual la interpretación que se había hecho, la modificación en ese momento, la 701, determinaba de manera teleológica, de manera en función de evaluación histórica, por qué debía aplicarse en estos casos la regla per se. Si no creo yo que va más eso, sino que explica la razón medular de por qué se aplica esta regla. ¿Por qué no resulta oficioso que una autoridad invierta recursos en evaluar eficiencias de algo que no la va a tener posiblemente, sin importar las justificaciones que se puedan dar o los contextos que se puedan brindar? Que eso va más allá de carteles de crisis, como bien lo señala el doctor Payet. Temas como el asunto vinculado a aspectos relacionados a la infracción continuada. La infracción continuada y cuándo se consuma la infracción es un tema que puede parecer agotado, que puede parecer cerrado, pero no lo es. De hecho, muchos casos, muchos cárteles que se han detectado y se han sancionado a lo largo de los últimos años, diría en ese siglo, o inclusive en estos últimos 10 años, han tenido esa evaluación. También se ha evaluado y sigue siendo objeto de análisis, de cuestionamiento y de decisión por parte de la autoridad cuándo estamos o cuándo no estamos ante una infracción continuada. ¿Qué norma se va a aplicar? ¿Qué regla jurisprudencia, qué regla legal se va a aplicar? Y finalmente efectos tan claros como, por ejemplo, cuándo prescribe la infracción. Todos elementos radican en evaluación de cuándo se consuma la infracción. Y es algo que justamente se hizo tempranamente por el Indecopi en este caso, con párrafos, con citas, con evaluaciones
que seguramente para las personas que han leído casos recientemente en la institución no les van a parecer ajenos. Temas vinculados a la prueba indiciaria, ¿no? Que también están en la resolución. Se habla de prueba indiciaria, se habla de prueba de indicios directos, indicios contingentes. Eso sigue estando vigente. Y lo va a seguir estando porque los casos de colusión son casos que por naturaleza son subrepticios. Y entonces, bajo esa premisa no hay pruebas directas, bueno, en este caso había, pero normalmente no lo hay. Conforme ha pasado el tiempo y conforme los agentes se han ido profesionalizando, pues no incurren en, digamos, en deslices de dejar documentado en actas o en un contrato o en una información ante el INEI, la actuación que han realizado, por ejemplo, al interior de un gremio y que puede ser ilegal. Por supuesto que no toda actuación en un gremio es ilegal. Acá se dio una actuación ilegal dentro de un gremio y se dio básicamente no solamente por los acuerdos, sino por el intercambio de información específica, que por ejemplo ha sido objeto de reciente guía para asociaciones y gremios emitida por la Dirección de Protección de la Libre Competencia. Entonces, todos los temas que se han tocado son temas que tienen incidencia en la actualidad. Son temas que en este momento también tienen una relevancia. Entonces, el caso, si bien es cierto, a nivel histórico, a nivel del contexto en el cual se dio, nos brinda, y creo como bien lo han señalado los expositores, el primer paso fuerte de la institución para poder determinar la actuación de la autoridad, su independencia y su tecnicismo, porque finalmente esto marcó, como bien señala el doctor Falla, el carácter de la institución, eso es innegable, pero también es cierto que los criterios técnicos que establecieron en esa resolución y las discusiones que existieron en esa resolución, por más que algunas puedan parecer superadas, no lo están. Están implícitas en cada uno de los casos de colusión, en cada uno de los casos de cárteles, que no solamente tiene el Perú, sino que tienen la mayor parte de países latinoamericanos, en los cuales, efectivamente, gran parte de las investigaciones tienen mayor incidencia en conductas de cártel y que tienen más incidencia en productos de primera necesidad. Ese tipo de cárteles tienen características similares a veces. ¿Tienen multiplicidad de agentes económicos involucrados? Muchas veces. ¿Utilizan a los gremios a veces como mecanismos para poder concertar? En grandes ocasiones. ¿Existen pruebas directas? Muchas veces no. ¿Se dan a lo largo de años? A veces a lo largo de muchos años porque no son fáciles de detectar. Finalmente, la Corte Suprema efectivamente termina confirmando el caso. No es una batalla legal sencilla. Pasaron efectivamente más de 10 años. La resolución en la Corte Suprema quedó finalmente 4-3-2. Y hay 5 vocales supremos, ¿no? Claro, ¿por qué quedó 4-3-2? ¿No? Si hay 5, ¿no? Salieron los otros 4, ¿no? Porque curiosamente, los vocales que estaban en segunda instancia en la Corte, creo que fue la Sala Judicial y Social, estaban 3-2. 3 a favor de anular la resolución y que vuelva a primera instancia, en el Poder Judicial, o sea, hubieran pasado tal vez 5 años más. Y 2 a favor de revocar de declarar nula la resolución de Indecopi y considerar que no había infracción. Pero la Corte Suprema tiene una característica en el caso peruano. Se forma resolución con 4 votos. Entonces, un 3-2, por más que sea mayoría, no forma resolución en la Corte Suprema. Requieres un voto más. Pues llamas a un vocal dirimente. Si el vocal dirimente, como pasó en este caso, tiene una posición distinta, llamas a otro y llamas a otro hasta que llegues a los 4 votos. Los 4 que vinieron estuvieron a favor de la resolución de Indecopi. Y así fue finalmente que se confirmó. Al margen de lo anecdótico que es esto y que, bueno, puede hacer repensar inclusive en qué tan eficiente o no puede ser para el sistema de administración de justicia un sistema de esta naturaleza, lo cierto es que lo que nos demuestra además de ello es que fue un caso controvertido en su oportunidad. Un caso en el cual se requería establecer una regla clara, que la resolución lo hizo, que fue un precedente de observación obligatoria que se dio durante muchos años, que inclusive cuando este precedente es modificado el 2003 aproximadamente, tal vez con el caso del SOAT, aún en ese caso, ese precedente nuevo no llega a desplazar totalmente las reglas del anterior. Y las reglas, finalmente, por las cuales los agentes económicos se empiezan a custodiar su conducta y a verificar cuándo podía haber una infracción y entender de que finalmente el hecho de llegar a un acuerdo de precios, al verificarse la conducta de ser el caso, iban a ser sancionados, fue algo que modeló el mercado. Para bien, para los agentes económicos que se querían conducir de manera adecuada, y sí, también para mal, porque esto implicó que ya las pruebas no sean tan fáciles de conseguir. Fue más complicado encontrar medios probatorios. Las colusiones actuales no tienen estas características
de forma, pero sí de fondo. Las estructuras pueden, las formas pueden ser distintas, ya tal vez no van a ponerlo en un memo, en un acta, será un WhatsApp, tal vez será por conversaciones telefónicas, tal vez será por correos que buscarán borrar, tal vez será a través utilizando palabras claves en un correo electrónico. Tal vez ya no se va a encontrar en la basura un medio probatorio, sino se tiene que utilizar un software forense para poder detectar los correos electrónicos. Sí, han cambiado los mecanismos de prueba. Ha cambiado el mercado porque efectivamente hemos cambiado como sociedad. Pero las estructuras siguen siendo parecidas. Siguen habiendo gremios, siguen habiendo competidores. Y sí, pues efectivamente sí pueden seguir existiendo agentes económicos que pueden entender que una sobreproducción de un producto es un problema que tiene que ser atacado de forma coordinada. Y para eso tiene que existir una institución que deje claro de que eso no puede resolverse de esa manera. Que para algo existe un sistema de mercado y que el funcionamiento del sistema depende justamente de que las reglas de juego se apliquen de manera adecuada y que finalmente quienes persistan en el mercado o queden finalmente en el mercado sean aquellos que logran superar estas reglas de juego, no aquellos que logran un atajo a través de un mecanismo como una colusión. Para finalizar, ¿no? El tema de las multas, no quiero dejarlo de lado, lo que tocaba el doctor Bea, es importantísimo. También se ha sofisticado. Este caso nos da lecciones sobre ese tema. Por ejemplo, la aplicación de mecanismos como la probabilidad de detección para poder calcular una multa. ¿Por qué aplicar una probabilidad de detección? Que puede parecer que eleva artificialmente una multa, no es artificial, porque finalmente se busca un mecanismo de prevención, ¿no? Un mecanismo de deterrence, si quieren llamarlos. Se define un mecanismo en el cual yo logro, como agencia, evitar que estas conductas sean deseables en el mercado. Y para eso se requiere no solamente sustraer el beneficio percibido ilícitamente, sino también penalizar la posibilidad de que estos agentes puedan haberse visto premiados por una falta de descubrimiento de la conducta. Finalmente, todas las conductas no son detectables. Hay un porcentaje que no lo va a poder ser. Entonces, poner una multa que finalmente solamente castiga el beneficio percibido, pues finalmente es invitar a que juegue una ruleta. La idea es justamente que la probabilidad de detección mitigue esa posibilidad. Las multas se han complejizado, es verdad. Tal vez ya los factores cualitativos ceden ante herramientas de evaluación más cuantitativa, de evaluar márgenes anticompetitivos, en el caso de sobreprecios, o en el caso de conductas unilaterales como abusos, evaluar finalmente cuál es el porcentaje de mercado captado, bueno, estimarlo, ¿no? O estimar finalmente cuál es el ahorro que se ha evitado. Por supuesto que esto implica complicaciones adicionales. Pues esto hace que las multas ya no tengan 10, 15 o 20 páginas, tengan 50 o 60 páginas solamente para calcular una multa. Pero creo que esas situaciones nos muestran, como en este caso, lo importante que es. Nos recuerdan lo necesario que es ir a la par de esos elementos y que justamente ese caso buscó hacer. El caso de los pollos, con las herramientas que existían, buscó dejar sentado también criterios de multa, buscar ser razonable en la aplicación de las sanciones, pero sin dejar de ser disuasivos. ¿El Poder Judicial tuvo un criterio diferente? Sí, lo tuvo. Eso ya es otra discusión. Pero lo cierto es que creo yo que todavía podemos seguir, luego de más de 20 años, obteniendo lecciones de este caso. Tal vez de acá a 20 años más seguiremos recurriendo al caso. Otra vez a un caso que salga el día de hoy. Y esto nos muestra, pues, que sí, terminamos innovando, terminamos construyendo sobre lo que uno hace, ¿no? Esta frase de que se puede ver lejos porque estás encima del hombro de gigantes, efectivamente se da en los casos de competencia y se da en cualquier materia del saber humano. Así que, por parte, creo yo, tratando de aterrizar esto a lo que representa para nosotros como profesionales esta resolución, nos deja lecciones valiosas, nos deja enseñanzas. En lo personal, estudié Derecho con esta resolución también, y seguramente de acá a unos años seguirán haciéndolo. Habrá más casos, por supuesto que los hay, pero este caso no deja de ser una matrícula de los cuales ha construido los siguientes. Felicito definitivamente a la escuela por el haber escogido este caso. Parece un caso que ha sido muy importante en la historia del Indecopi, que ha estado muy bien seleccionado y creo que nos ha permitido, sí, revivir lo que fue los 90 y además de eso, creo yo, pensar o repensar
cómo ese tipo de situaciones se pueden seguir dando a la fecha de hoy y cómo finalmente nuestras acciones o nuestras evaluaciones legales, pues finalmente se siguen enfrentando a los mismos problemas. Bueno, creo que me he extendido un poco más. Agradezco a la escuela la oportunidad y muchas gracias. Agradecemos al doctor Mendoza Antesana por sus conclusiones, agradecemos también al doctor Pérez Duarte por la moderación y a todos los expositores que han estado el día de hoy con nosotros, que han compartido sus conocimientos y vasta experiencia. Agradecemos también la presencia de todas las autoridades y funcionarios públicos que nos acompañaron en esta mesa redonda. Y también no podemos dejar de agradecer al público en general y a miembros de la comunidad académica que han asistido el día de hoy y a todos quienes nos acompañaron a través de nuestras diversas plataformas. Los invitamos a las próximas actividades académicas que realizaremos y para ello les pedimos estar atentos a las redes sociales institucionales y a la página web de la Escuela Nacional del INDECOPI. Muchas gracias y hasta una próxima edición.